Durante la reciente visita del príncipe de España a Cataluña, fue inaugurado el tramo de la autopista Figueras-La Junquera, cuya apertura, que por cierto se ha anticipado en 6 meses a lo previsto, coincide con la temporada estival, en la que es lógicamente mayor la afluencia de visitantes extranjeros y, en consecuencia, de usuarios de la citada ruta. Se han celebrado en Burgos las 15 horas de música pop. Actuaron, entre otros, los grupos Alcatraz, Tartessos, Storm y el cantante John Campbell. Ofrecemos un breve mosaico de sus actuaciones. ¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y ollas? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue del Dada? Las 15 horas de rock y rollo en Burgos se plantearon debido a que este señor que se llamaba José Luis Fernández de Córdoba, que era en aquel momento el manager más agresivo que había en nuestro país, llevaba de hecho al grupo más carismático de aquel momento, se llamaban Storm, que era, digamos, uno de los grupos que no imitaba, como hacían todo el resto de los grupos españoles, a todo lo que venía de fuera, de Inglaterra, de Estados Unidos, bueno, donde estaba la música actual en aquellos tiempos. Fernández de Córdoba, que aparte de ser un tipo ávido, un tío muy inteligente y que tenía un olfato muy fino, pero aparte de ser un tipo ávido de hacer negocios, era un tipo muy ávido de protagonismo también. Trató de subirse varias veces al escenario para, ay, ahora os presento a tal o a cual o a no sé qué, venido, sobre todo tratando de apaciguar un poco los ánimos porque el sonido era muy malo, era verdaderamente deficiente. Y bueno, le cayó un abucheo que creo que a la segunda o tercera vez que se subió le tuvieron que sacar por la vía rápida para que no lo apalearan, ¿no? Pues Fernández de Córdoba apareció un día en el ayuntamiento, en el año 75, ofreciendo hacer un festival y otras actividades de cara a las fiestas patronales de San Pedro, del mes de junio. Él tenía experiencia en este tipo de eventos en el norte de España, y bueno, pues en Burgos no había trabajado y se lo ofreció, como digo, al ayuntamiento. Había un concejal, Antonio García Martín, que era un señor muy agradable, muy enrollado además, y que le gustaban mucho las novedades. Y bueno, pues curiosamente ese concejal del tardofranquismo de una ciudad tan gris como era Burgos por aquel entonces, pues le gusta la idea y apoya la idea de José Luis Fernández de Córdoba, y así es como nacen las primeras 15 horas de rock y pop Ciudad de Burgos, lo que luego por un titular de prensa ha pasado a la historia como la cochambre. La Voz de Castilla pertenecía a la cadena de prensa del Movimiento, que eran unos 40 periódicos que había en toda España, que eran pues periódicos estatales del régimen del Partido Único, por decirlo de alguna manera. La Voz de Castilla era un periódico un tanto sensacionalista, aparte de un periódico muy conservador, era sensacionalista. Lo que pasa es que tenían un director, Miguel Zuluaga, que pues en ese momento, que también era muy joven y muy expeditivo, pues apostó por un titular muy sensacionalista, muy rimbombante, ¿no? Sabiendo que tenía un público ganado en Burgos, el lector de prensa de Burgos del 75 pues daba el perfil que daba, puso ese titular de "a Burgos le han salido legañas, la cochambre invade la ciudad". Cuando montamos la segunda edición, que se hizo con motivo del 35 aniversario, el único músico que tocó en Burgos de nuevo que había tocado en la primera edición era Johnny Cifuentes, de Barnin. Y hablando con Johnny, él se reía mucho con aquella historia. Dice, joder, dice, no te puedes creer lo que me ha pasado con esta historia. Digo, ¿qué? Dice que llevo 25 años oyendo hablar de la cochambre para arriba, la cochambre para abajo, y me acabo de enterar que era el Festival de Burgos en el que yo había tocado. O sea, él ni siquiera, claro, él no leía La Voz de Castilla y por lo tanto vino, tocó, se fue y le pasó totalmente desapercibido eso. Eran azules los cielos y las fuentes claras eran. De las nubes descendió una niña bandolera, me asaltó, desvalijó y se llevó mis 100 monedas. Después que me desnudó, me pidió que la siguiera, me miró, me sonrió y yo eché a correr tras ella. Creo que verdaderamente los festivales
emergen en España a finales de los años 90. Todavía faltaban 20 años para que estos macrofestivales funcionaran como tal. En los años 70 se vive la cultura de las salas, de los conciertos en espacios reducidos. En los años 80 entra en España la cultura de los estadios, con las actuaciones de los Stones en el Calderón, o las primeras actuaciones de Springsteen, etc. En los años 90 se desarrolla la cultura de festivales. Hay mucha distancia entre lo uno y lo otro. Yo creo que no tuvo una incidencia especial, ¿eh? Es decir, fue un acto más de las fiestas. Sí que llamó la atención porque no se había hecho nunca, pero bueno, eran ya unos años en los que la gente joven sí que tenía acceso a ese tipo de festivales, ya veía lo que se hacían en Woodstock, en otras partes, y por lo tanto, pues bueno, pues era una cosa doméstica con grupos nacionales, pero no tuvo una incidencia más allá. ¿No se hizo otros años? Bueno, pues porque seguramente se vio que económicamente no daba de sí. Hubo mucho alcohol, hubo mucha droga, se convirtió en un reducto de libertad la Plaza de Toros en ese momento, ¿no? Porque los grises estaban, pero llegaban a donde llegaban, y cuando empezó a hacer frío se largaron. Con tal motivo tuvo lugar en el Pardo una misa de campaña a la que asistieron con el caudillo y su esposa los príncipes de España, el presidente de las Cortes, el presidente del gabinete, miembros del gobierno y otras autoridades civiles y militares. El régimen estuvo muy presente a través de la Policía Nacional, de la Policía Secreta. Los grises estuvieron controlando mucho todo en todo momento. Y no se controló solo lo que sucedía en la Plaza de Toros y en los alrededores y en la ciudad. Se controlaron las principales vías de comunicación y los principales enlaces que había por autobús, por tren y por carreteras que traían a Burgos ese fin de semana. Lo extraordinario de la cochambre es que sucediera en ese momento. No que la cochambre sucediera, sino que sucediera en ese momento. Y que además lo hiciera con apoyo público municipal, ¿no? Fue algo muy llamativo. Lo más importante que dejó la cochambre fue demostrar que los hippies no se comían a los niños, que venían aires de libertad en este país, que las cosas estaban cambiando, que el rock and roll se iba a convertir en una cultura también en España, y que no pasaba nada porque las cosas cambiaran. Yeah, I got the morning blues. Yeah, I got the morning blues. Yeah, I got the morning blues. Hey, I can't wait till afternoon. Soy aquel pobre caminante que con su petate siempre acuestaba. Yo voy cantando camino adelante, siempre pensando